Hoy el título de nuestro mensaje es La fe es compromiso. Y vamos a basarlo en el texto de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Si quiere abrir su Biblia o acompañarme en la lectura aquí en la pantalla. Dice así Mateo capítulo 3, desde el 13 hasta el 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La fe es compromiso. Lo conocí desde niño. Nos encontrábamos en campamentos, en actividades intereclesiales. Crecimos luego, nos hicimos adolescentes, jóvenes, participábamos en congresos, eventos evangelísticos. Él se casó, formó su familia, yo también. Él tuvo sus hijos, nosotros también con Andrea, siempre asistiendo a su iglesia. Pero un día salió el tema en la conversación que me dejó helado, como se dice. A pesar de todo el activismo, participación en la vida de su congregación, me enteré que nunca se había bautizado, por lo que no participaba de la Santa Cena en su congregación y tenía ciertos límites en la participación de los cuerpos de trabajo de la iglesia y en la membresía plena de su iglesia local. ¿Por qué no te bautizaste?, era la pregunta que le hice a mi amigo de tantos años de la infancia. No había una respuesta clara en ese momento. Y de mi parte había extrañeza, lo confieso, y asombro. Aunque venía de una familia cristiana comprometida, su experiencia de fe se demostraba genuina y su participación en la vida de la congregación era notoria. Sin embargo, nunca había querido bautizarse. Había algo que lo frenaba y no daba el paso. Así que pasaron los años, más de 40. Y por allá, en una conversación no hace mucho, me dice: Esteban, me bautizo. Así le digo: qué bien, te felicito. El paso del tiempo, el ser padre, el querer enseñar la fe a sus hijas y algún proceso interno que le hizo clic espiritualmente hablando, lo llevaron a tomar la decisión. Sin embargo, pasó 4 décadas, no toda su vida realmente, porque venía desde su niñez en la iglesia, sin obedecer esta ordenanza de Jesucristo. En el fondo, lo que había era una resistencia al compromiso. Una resistencia al compromiso. Y hoy estoy observando este mismo tipo de resistencia en mucha gente joven que le está costando tomar el paso de obediencia, de bautizarse, de comprometerse con su iglesia local. Y es que cuando se entiende verdaderamente lo que significa seguir a Cristo y lo que genera el acto público del bautismo y el compromiso que éste produce, empiezan los titubeos. Y ahí la pregunta viene: ¿por qué? ¿Por qué hay tanto resquemor al bautismo? Por algunas actitudes que estamos viendo personales y sociales. En primer lugar, los especialistas observan y analizan el problema diciendo que hay miedo al compromiso en las personas del siglo XXI. Otros se animan a tildarla como una fobia al compromiso. Y en esas expresiones patológicas, porque ya está hablando de una enfermedad cuando se habla de una fobia, hay un temor intenso a establecer relaciones íntimas de las personas unos con otros. Miedo o fobia a tener una relación profunda, duradera,
que genera en muchos casos ansiedad y angustia. Se abandonan los vínculos cuando se tornan comprometedores, cuando se exige tomar decisiones personales en cuanto a qué definirán nuestro tiempo juntos. La inversión de patrimonio, recursos materiales, de tener un proyecto de vida en común. Y ahí implica renuncias que debemos hacer en honor al compromiso. Hay personas que no están dispuestas a realizarlo, por lo cual abandonan y huyen de los compromisos. Pero yo incluso me animaría a decir que estamos en un escalón más todavía el día de hoy. Y es que estamos en un momento que hay desprecio al compromiso, porque no se cree en él. No se cree que compromiso sea algo válido en lo cual involucrarse en la vida. No es que tan solo tengamos miedo o fobia, como determinan los especialistas. Creo, al mirar lo que está pasando, que llanamente no se asume el compromiso porque se lo desprecia. Se lo desprecia. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo se expresa esa falta de compromiso. Miremoslo en las relaciones humanas más básicas, el matrimonio. No hay compromiso en las relaciones amorosas. Se retrasa en muchos casos, se posterga o se abandona totalmente la institucionalidad del matrimonio. Crecen las uniones consensuadas, de hecho, el concubinato, incluso se intenta hasta darle un marco normativo para poder contener ese tipo de uniones, porque el matrimonio genera compromiso, responsabilidad, lo que genera pertenecer a una institución como un pacto espiritual, físico, emocional, material entre un hombre y una mujer. Y no se cree, se desprecia ese compromiso. No hay compromisos a largo plazo con las empresas tampoco, de los empleados. Hoy una de las grandes discusiones en los departamentos de recursos humanos, en las organizaciones, es cómo retener personal capacitado para que esté allí y no estar constantemente cambiando de funcionarios porque se nos van y no logramos retener el talento humano en las instituciones. Porque los compromisos se vuelven cada vez más frágiles. Las personas no se sienten unidas a las entidades que les dan trabajo y van cambiando. Tampoco hay compromisos ideológicos que se mantengan a largo plazo. Hoy soy de izquierda, mañana soy de derecha. Esta semana veía a una dirigente sindical prominente cambiando de signo ideológico radicalmente hacia un partido diferente. Se abandonan las banderas que se alzaban por otras hasta de signo contrario. Se cambian las lealtades como quien se cambia la ropa interior muchas veces. Escuchaba hace pocos días atrás un joven muchacho, Santiago Urrutia, conductor, corredor, cuando le preguntaban y le pedían que definiera su relación con una popular comunicadora con la cual se le ha fotografiado últimamente. Y decía, ¿son novios? No quería ni siquiera entrar al vínculo formal de un compromiso básico, inicial, como de ser ni siquiera novios. Estamos saliendo, estamos en una relación, pero no hay como un miedo, un desprecio, una fobia al poder decir algo que nos comprometa en ese proceso. ¿Qué está pasando? Y en ese sentido, también es difícil encontrar cada vez más compromiso con Jesucristo. Un compromiso con la fe. Porque cuando se entiende que Jesús no anda con medias tintas, que Cristo pide dejarlo todo y seguirle, que tomemos nuestra cruz cada día, que le obedezcamos, que lo amemos sobre todas las cosas, que permanezcamos unidos a Él, allí se nos complica el panorama. Puesto que no queremos atarnos a nadie, ni a nadie. La espiritualidad del siglo XXI es muy suave, muy light, muy flexible, muy laxa. Entonces hoy
creo en Cristo, puede ser que mañana en Buda, voy al yoga y a la meditación, en fin, voy tomando del collage que se me ofrece y no me ato a ninguna y tomo lo que mejor me conviene para sentirme en paz conmigo y con el universo. No sé si han escuchado ese tipo de fraseología, pero por ahí anda la manera en que nuestra sociedad maneja incluso su compromiso con la fe. La fe con Cristo es exigente, exige compromiso. En este pasaje de Mateo que estábamos viendo y leyendo, al principio del ministerio de Jesús, lo vemos asumiendo públicamente ante Dios y los hombres su compromiso. Un compromiso público, demostrando lo que él mismo modelaría como exigencia para sus seguidores. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, si uno va a los versículos anteriores, comienza el precursor Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para la llegada de Jesucristo, mostrando por dónde vendría su propuesta, gritando a voz en cuello allí en el río Jordán, con una particular manera de vestir, de toda una impronta bien especial: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese llamado de Juan, un hombre joven, tendría tal vez unos 30 años, los convocaba a realizar una manifestación visual, a confesar sus pecados, a cambiar su manera de vivir. Le exigía a los que venían a que demostraran su compromiso con frutos dignos de arrepentimiento, no solamente de la boca hacia afuera, sino comprometidos en un cambio de mente que se trasluce en un cambio de conducta en mi vida diaria. A los soldados romanos les decía, bueno, hagan lo que es justo. Cuando venían a preguntarle qué tenía que hacer, no hagan llevar las cargas más de lo que era conveniente. A los cobradores de impuestos, cobre lo justo. A los fariseos que venían queriendo darse baños de pureza en el río Jordán, les decía esto mismo: muchachos, dejen de tanta religiosidad y tradición y traigan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento como cambio de mente, el arrepentimiento como un cambio de dirección, el arrepentimiento como un cambio de conducta, asumiendo otros valores espirituales. Y allí surgió este avivamiento espiritual al comienzo de la era que nosotros estamos viviendo, viniendo toda una cantidad de gente a buscar respuestas espirituales a una realidad difícil de vivir. Allí llega Jesús, viniendo de Galilea para ser bautizado por su primo. Y Juan lo ve conociendo quién estaba llegando hasta allí y le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y tú vienes a mí? Es que Mateo señala correctamente en las palabras de Juan que Jesús no precisaba bautizarse para arrepentimiento. Jesús no precisaba arrepentirse de nada, era sin pecado, la Biblia lo dice, 100% Dios, 100% hombre, sin necesidad de confesar, pues su vida tenía un fruto impecable en todo lo que había hecho hasta ahora. El Hijo de Dios. Es más, Juan le dice, el que necesita ser bautizado por vos soy yo. Entonces, ¿por qué fue a bautizarse Jesús entonces? Es la pregunta que le podemos hacer al texto bíblico. ¿Por qué fue allí? Es conveniente, le dice Jesús, que cumplamos todo lo que es justo. La versión Dios habla hoy. Jesús era justo. No precisaba el bautismo, como decíamos recién, pero era conveniente que lo hiciera. Entonces, ¿por qué era conveniente que lo hiciera? Y le preguntamos al texto bíblico y a las respuestas de Cristo de por qué se bautizó definitivamente el Señor. En primer lugar, el bautismo de Jesús fue una demostración de quién era Él frente a los que estaban como testigos en ese avivamiento espiritual en el Jordán. Este es el que se estaba anunciando.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista en palabras de Juan el Apóstol, el capítulo 1 de su Evangelio. Mis ojos lo han visto, ahora me doy cuenta. Dios le muestra a Juan y a la gente de su generación que él es elegido para bautizar con el Espíritu Santo. Y desde ese entonces empezó a dar testimonio públicamente de quién era Jesús, el rol que cumplía y las cosas que iba a realizar, abriendo claramente el camino para el ministerio del Señor. Aparecen las señales sobrenaturales, se abre el cielo tras el bautismo, desciende el Espíritu Santo como paloma, y la misma voz del cielo, del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Así que la primera razón por la que se bautiza a Jesús es para mostrar claramente su identidad, quién es Él, y se revela a partir de ese momento al ministerio público que estaba desarrollando. En segundo lugar, es para identificarse con nosotros, con el ser humano, con su necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de confesión de nuestros pecados y traer frutos dignos de arrepentimiento ante el Señor. Como diría Isaías en el capítulo 53, referente al siervo del Señor que justificaría a muchos llevando sus iniquidades. Jesús se identifica con nosotros al tomar y al realizar el bautismo. Jesús hace lo que es justo, que era cumplir todo lo que decía la ley y los profetas respecto a su propia persona, dándole verdadero significado a su vida a través de lo que el Antiguo Testamento revelaba acerca del Mesías que llegaría. Jesús mismo se bautiza como antecedente y ejemplo para todos nosotros, mostrándonos que la fe hay que mostrarla públicamente. No es para esconderla bajo un cajón o dentro de las cuatro paredes de la iglesia del domingo. Es para vivirla en testimonio público. Es para mostrar quién soy ante los demás. Es para asumir un compromiso que tiene por corolario una misión. Y a partir de ese momento Jesús inició su ministerio público para dar a conocer cuál era la misión para la cual el Padre lo había enviado. Así que Jesucristo comienza a partir de aquí en esto que es una ceremonia, ¿sí? Un rito religioso, podríamos decir, pero no vacío, sino lleno de contenido por la manera en que Jesús lo viene a realizar. Atestigua su fe, su vibrante fe en Dios el Padre, viva, real, de lo que es vivir una vida justa, iniciando un ministerio que demostró ser una revolución para la época de su tiempo. Jesús demostró ante todos su identidad, su misión. Mostró ante el pueblo quién era, ante las huestes, principados y potestades espirituales, que aquí estoy, comprometiéndome con el Padre para cumplir la misión que Él me ha dado. Por ello, más tarde, Mateo cierra el Evangelio, cuando uno va al final de este mismo Evangelio, con un mandato. Jesús le manda a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí viene, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ya les mostró lo que todo eso significaba. Ahora tenemos que ir y hacerlo nosotros, como una parte clara, pública, de cuál es nuestro compromiso con Cristo. Es así que el bautismo se convierte para la Iglesia cristiana en un mandamiento, una ordenanza, por mandato de Jesús, como ejemplo de Jesús, para poder demostrar la fe, para integrar como parte activa de la congregación, donde uno asume su raíz espiritual, que está asumiendo un compromiso con Cristo, identificándose como discípulo de Jesús, y que ahora lo hace público. Es un compromiso público para cumplir todo lo que es justo, para cumplir toda justicia y para seguir adelante con el mensaje del compromiso en Cristo.
Por otro lado, es importante señalar que el bautismo no salva. El bautismo es una demostración de quién yo ya soy en Cristo, de la decisión que ya tomé de seguir a Cristo. Escuchaba hace un tiempo atrás a alguien que decía que la salvación solamente llega después que nos bautizamos. Es una herejía que varios grupos sostienen. Y es que tener mucho cuidado con esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra de vosotros, ni siquiera a través de un rito religioso como el bautismo. Ahí no llega la salvación. Estoy demostrando lo que Cristo ya hizo en mí, y a través de esa demostración pública doy testimonio de la transformación que ya ha asumido mi vida en ese relacionarnos con el Señor que nos trae a nueva vida en Cristo. Así que nos bautizamos no como manera de conseguir algo, sino de demostrar lo que ya el Señor hizo en nosotros. La fe es compromiso. Por eso, cuando alguien verdaderamente entiende lo que es el compromiso que exige Jesús, puede ser que tenga que enfrentar una batalla espiritual, como la del amigo que les contaba al principio, que no quería bautizarse, que pasó 4 décadas, 5 décadas sin tomar la decisión de bautizarse. Porque el bautismo como rito es simplemente meterse a una bañera, una piscina, que lo sumerjan, lo sacan en el río, en la playa, es simplemente eso si lo miramos como una tradición o un rito. Pero el bautismo es mucho más que eso. Es un símbolo espiritual de nuestra muerte espiritual, de alguna manera donde sumergimos nuestra vieja vida y resucitamos con Cristo, demostrando que nacemos a una nueva vida, somos una nueva criatura y vamos a vivir diferente. Como decíamos, hoy vivimos en este siglo XXI de la era del no compromiso. Y hay gente incluso que lo canta así. Por eso el mensaje de Jesús resulta chocante para la generación del siglo XXI. Cuando entendemos lo que Jesús quiere que simbolicemos en este acto, que es más que darse un chapuzón, y reconocemos lo que exige Jesús, debería llevarnos a pensar seriamente lo que estamos haciendo. Tampoco es un acto social. A veces los bautismos se convierten en actos sociales con los cuales todos nos vestimos de ropas lindas y pulcras y vamos y sacamos fotos y después vamos a comer todos juntos. Es mucho más que eso. Es una demostración pública de mi compromiso ante el Señor, de lo que voy a vivir plenamente ante los demás, ante la sociedad. Cuando el Uruguay, al igual que otros países de la región, salieron o empezaron a salir de los procesos dictatoriales en los años 80, se hablaba mucho de compromiso en aquella época. Y había grandes militancias ideológicas que sustentaban ese anhelo de libertad. Yo era adolescente en aquella época, terminando la escuela y entrando al liceo. Veníamos de tiempo de violencia, de oscurantismo social. Argentina había pasado por la guerra de las Malvinas. Las economías de la región estaban completamente quebradas, la hiperinflación generaba incertidumbres cotidianas para nuestras familias. Fue entonces que renació la esperanza de salidas políticas en aquella época. Pero la pregunta era, ¿hacia dónde vamos en medio de todo el desbarajuste que está viviendo nuestra sociedad? Y como les decía, a mí esa época me encontró saliendo de la escuela, entrando al liceo, y veía que ese mismo espíritu estaba permeando la vida de nuestras iglesias cristianas de la época. Y en el año 83, yo pertenecía y durante toda mi infancia y juventud a las iglesias bautistas. En el año 83 surgió una canción que marcó a toda nuestra generación de aquella época. En el año 83, GEVA, la Juventud Evangélica Argentina, que organizaba un congreso nacional cada 2 años en aquella época, elegía una canción lema para representar el espíritu del momento y se cantaba durante varios años como canción cabecera.
Se hacía un concurso muy disputado de música en la época y se presentaba mucha gente de renombre a participar en ese concurso. Para el año 83-85 el lema era Jesucristo, la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. El ganador del concurso fue el doctor Pablo Bedrosian, un miembro de las iglesias bautistas argentinas. Y él cuenta que en aquel momento, y pensando el contexto social y político que les rodeaba, se planteó la necesidad de compartir el mensaje de fe y esperanza en el que él creía, pero llevándolo extramuros, hacia afuera de la iglesia. Y la palabra clave en esa canción era compromiso. Así que compuso esa canción que fue elegida como lema, la presentaron en la reunión inicial en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, en un congreso que se hizo en aquella época. Se tituló la canción Nuestro canto expresa un sentir. En el estribillo dice lo siguiente: Jesucristo, la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Yo recuerdo cantarla por primera vez en el Congreso Juvenil que participé, mi primer Congreso Juvenil en el año 1985, en el Congreso de la Juventud Bautista en el Bastión del Carmen de la ciudad de Colonia del Sacramento. Año de regreso de la democracia al Uruguay. El compromiso estaba a flor de piel y todos lo cantábamos. Un año después, Juventud para Cristo organiza un congreso que se llamó Compromiso 86. Asistí a ese congreso y fue tremendamente impactante todo lo que allí se dijo y me impulsó también a comprometerme más en mi fe para Cristo. El compromiso estaba a flor de la piel de esa generación de adolescentes y jóvenes que estábamos emergiendo en un contexto social muy particular. Unos 3 años antes, el 3 de octubre del 82, a la edad de 11 años de edad me bauticé, o sea, hace 41 años en este 2023. Ese mismo día se bautizó un amigo de la infancia, Marcelo Armada, y había otra chica que no sé por qué no pudo hacerlo, lo hizo después más tarde. Las fotos las tengo en mi álbum, las tomó un hermano llamado Luis Picarelli, esposo de Esther Ronzano, hermano de Samuel Ronzano, que también militaba con Juventud para Cristo en aquella época de manera muy, muy fuerte. Y aquí tengo el recuerdo de aquella época, aquel día. El que me está bautizando ahí es mi padre, el pastor Lemuel La Rosa. Ya de hecho por sí era muy significativo. Y lo recuerdo sin todo el detalle de ese día. Pero entendiendo bien lo que implicaba asumir un compromiso, que no era de un rito religioso o social, sino que era afirmar ante Dios y la congregación como testigo mi decisión de seguir a Cristo, de comprometerme. Y hoy mirando en retrospectiva aquella decisión, aquel paso de obediencia, no me arrepiento de la decisión que tomé. Me emociona recordarlo como un hito personal de mi vida. 3 de octubre de 1982. Pero esto es algo muy personal. Y lo he hablado incluso con mis hijos. Yo no puedo tomar la decisión por ellos de comprometerme con la fe en Cristo. Cada uno sabe si desea comprometerse con Jesús. Cada uno debe tomar sus decisiones también. El compromiso no es hereditario. Debe ser una convicción del corazón que cada uno toma. No porque venga de tradición religiosa en la familia, necesariamente soy cristiano. No porque un ratón viva en una caja de galletas se convierte en galleta. No podemos pensar vivir la fe simplemente como un rito, una tradición, sino como compromiso, como obediencia, como responsabilidad. Y traigo, acá está la otra foto, después saliendo del agua, antes y después. Y hoy quiero traer a colación la importancia del compromiso a través del bautismo.
porque vivimos en una sociedad donde el compromiso está ausente. Y esto parece que fuera simplemente un rito, un salpicón en la bañera y seguir adelante. Y a veces, como pasa tanto tiempo que estamos en la fe, que ya nos hemos bautizado hace mucho tiempo atrás, parece un hecho lejano en el tiempo. Yo les invito a usted, hermana y hermano, a que recuerde el momento que se bautizó. ¿Por qué se bautizó? ¿Qué estaba queriendo expresar en ese momento, cuando estaba tomando esa decisión tan importante en que usted, la iglesia, el pastor, la congregación, su familia, fueron testigos de ese acto público en el que usted se bautizaba para asumir un compromiso público con su fe, que dejaba ya de ser algo personal, individual e íntimo, y que se convertía en una demostración social de quién era usted, de su identidad frente a la comunidad? Hoy necesitamos salir de la apatía. Necesitamos salir de la reducción de nuestra fe a nuestro mundo interior, que es importante desarrollarlo. Y necesitamos, como decía hoy Leonardo, salir a la calle Asamblea, a propios, a donde nos toque estar, y mostrar nuestra fe activa y públicamente porque las circunstancias lo ameritan. No podemos vivir como agentes secretos del Espíritu Santo. Tenemos que ser agentes públicos demostrando quiénes somos en nuestro compromiso con nuestra fe, con nuestra familia, con nuestra sociedad, que vivimos vidas que realmente transforman. De otra forma, no somos parte de la solución al problema que estamos viendo. Hoy Cristo nos llama al compromiso, a comprometernos. Y también mi llamado hoy es para quienes no se han bautizado todavía. El pastor hace pocas semanas estaba anunciando las clases de bautismo. No sé cuántos se habrán anotado, pastor, y están cursando, pero yo le animo a todos quienes todavía no se han bautizado a que tomen este paso de obediencia, de fe, y vayan y se preparen para bautizarse, para asumir un compromiso de su fe. No es que vaya a perder la salvación o cosas por el estilo, no está hablando de eso. Estamos hablando de un compromiso fuerte, ferviente, en el que uno demuestra quién es. Jesucristo exigió a todos compromiso público de su fe. Renuncias constantes a quienes tenían que hacerlo, a dejarlo todo y seguirlo, a poner el primer amor en Él y en las cosas que Él mandaba para poder tener una vida fructífera y efectiva. Si vivimos vidas como vive el resto de nuestra sociedad, sometidas a las presiones materialistas de desarrollo personal y individual, no asumiremos nunca en una fe que sea efectiva y produzca fruto y cambie y transforme la sociedad. Hoy les invito entonces a que la fe sea compromiso para todos nosotros. Sea un compromiso que lo expresemos, que lo cantemos y lo vivamos. Y le pedí al pastor y a quien dirigía la alabanza y la música si podíamos cantar esta canción. Nuestro canto expresa un sentir. Y espero que el espíritu detrás del movimiento, que surgió cuando yo era un adolescente, un niño entrando a la adolescencia, y que después el correr del tiempo y la posmodernidad y la apatía que muchas veces va enfriando nuestros corazones, pueda hacer resurgir un compromiso ferviente de quienes somos en Cristo y llevarnos a vivir hoy renovando y tomando las banderas en el siglo XXI de una fe comprometida. Que Cristo sea la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso.